criminal que se observan en nuestro país. Entonces, esencialmente, en el acuerdo de paz, un capítulo entero, el capítulo 4, plantea de por sí un abordaje distinto a este problema, muy en línea con la visión del presidente Juan Manuel Santos, que fue realmente el primero en proponer la necesidad de alterar las estrategias existentes basadas en la lógica de guerra contra las drogas, pues toda vez que la evidencia empírica señala que no han sido efectivas a la hora de atender el problema, ni desde el lado del consumo, ni desde el lado de la oferta. Una metáfora que le gustaba ofrecer a Santos más o menos era de la guerra contra las drogas como una bicicleta estática en la cual los países productores, sobre todo, pedaleaban y no llegaban a ningún lado. Peor aún en el contexto colombiano, la estrategia implementada a lo largo de décadas demostró tener unas consecuencias perversas en términos del crecimiento de la violencia, del entramado que adquirió con el conflicto armado fenómenos como el efecto globo, pues en donde los cultivos ilícitos que antes se concentraban en algunas partes de Colombia terminaron esparciéndose en todo el país, por no hablar de la expansión también de la actividad criminal en buena parte de la región, sobre todo en los países aledaños. Entonces, el acuerdo de paz y el capítulo 4 pues plantea precisamente un viraje en el sentido de descriminalizar sobre todo a los eslabones bajos de la cadena, en especial a los campesinos que por necesidad más que todo se dedican al cultivo de hoja de coca, y de concentrar los esfuerzos más punitivos, si se quiere, en los eslabones altos, sobre todo concentrándose en las expresiones de organizaciones criminales vinculadas con el problema. Y para ello, pues el acuerdo de paz plantea todo un programa de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo que debería pues haber ayudado a transitar hacia otra cosa. En la práctica sucedieron dos cosas que tal vez no permitieron desarrollar a cabalidad este plan. Primero, al tiempo que se suscriben los acuerdos de paz, la Corte Constitucional de Colombia decide prohibir la fumigación aérea con glifosato al considerar esta actividad dañina para la salud humana. Y al hacer esto, pues aunque no sirve como una estrategia de largo aliento, pues al eliminar la erradicación forzosa del repertorio de estrategias antidrogas, pues hay una tendencia al alza de los cultivos ilícitos de coca en el país. Lo segundo es que por varios motivos que no vale la pena detallar, los cultivos en sí también crecen. Hay comunidades campesinas que con miras a hacerse a los beneficios sugeridos en el acuerdo de paz, pues comienzan también a cultivar. Digamos que los cultivos en Perú se ven afectados por distintos motivos y hay una explosión de cultivos ilícitos en Colombia, hasta tal punto que hoy en día los niveles de cultivo superan los niveles más altos de inicios de los 2000, cuando Estados Unidos aprueba la financiación de Plan Colombia. Lo segundo es que el gobierno Duque, que reemplaza a Santos, no implementa los acuerdos con el vigor esperado. Entonces tenemos como una tendencia al alza del problema de hoja de coca y tenemos un gobierno que no solo no implementa, sino que torpedea algunos aspectos de los acuerdos de paz,
que básicamente en su conjunción pues arrojan resultados preocupantes en el país cuando llega Petro a la presidencia en términos de cultivos, en términos de actividad criminal, crecimiento de grupos criminales en torno a drogas ilícitas, entre otros flujos ilícitos, y crecimiento de la violencia en buena medida provocado por actividades criminales. Entonces, básicamente lo que ha propuesto el gobierno de Petro es primero que todo implementar los acuerdos de paz suscritos en el 2016 con miras justamente a dar vida a lo planeado en el capítulo 4 en lo concerniente al problema de las drogas ilícitas, ¿no? Y esto exige primero que todo entonces implementar lo que se había acordado. No solo un programa de erradicación voluntaria, suscripción de pactos con el campesinado, ofertas de alternativas productivas viables, sino un proyecto ambicioso también de reforma agraria que estaba contemplado en los acuerdos que tampoco se implementó, ¿no? Y por otro lado, la negociación no solo con el grupo insurgente que queda, el ELN, y con rezagos de las FARC que o no participaron en la negociación inicial o terminaron saliéndose de los acuerdos, ¿no? Y por el otro lado, un proceso de sometimiento, se ha llamado, con organizaciones criminales vinculadas con distintos fenómenos ilícitos, entre ellos las drogas. Dentro de la visión, y voy a terminar rápidamente con la idea de drogas, entonces, o sea, esto es un paquete, es lo que quiero sugerir, y tal vez en la siguiente ronda podemos tratar de detallar algunos componentes. La nueva política, que no es tan nueva realmente, de drogas, es un componente de lo que el gobierno ha llamado la paz total, ¿no? Que incluye estas negociaciones que he sugerido. Incluye también pues, un proceso de implementación de lo acordado y un robustecimiento aún mayor de un enfoque alternativo de tratamiento del fenómeno de las drogas, que va a incluir, entre otras, la legalización del cannabis, que tiene ya un proyecto en curso, que ya no es controversial porque no solo en Estados Unidos, sino en otros países del mundo, pues el cannabis ya se ha legalizado. Y por otro lado, una desvinculación de la hoja de coca, de la cocaína, con miras a poderle dar a la hoja de coca un trato distinto que permita su desecuritización y permita transitar hacia la creación de usos alternativos. Esto incluso se está sugiriendo en el caso de la cocaína, donde lo veo menos factible de lograr, dado el estigma que todavía se asocia a la cocaína, pero veo muy probable que el tratamiento a la coca pues va a sufrir una transformación en este gobierno. Entonces, en últimas, quiero parar ya porque he hablado mucho. Se trata de un proceso más holístico y más integral de atender distintos fenómenos que han prolongado la violencia en Colombia, de ahí la idea de la paz total, y un proceso de desecuritización en todo lo concerniente a las drogas, que va a incluir evidentemente mayor énfasis en reducción de daños, no solo frente al consumo, sino frente a la producción. Bien, gracias, Arlene. Bueno, sí, justamente una de las cosas que era para preguntar a la vinculación con la idea de paz total, ¿no? que había, me parece que lo dijiste bien, como que incorpora estas nuevas cuestiones. Mariana, ¿algún comentario? Sí, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias Alejandro por organizar esto y Arlene, por supuesto, un placer compartir este espacio. Yo quería hacer algunos comentarios y después entramos en las preguntas generales respecto a cuál es el marco en el que se empieza a hablar en Colombia, el marco internacional y regional de las posibles iniciativas que ya veremos cómo terminan plasmándose en papel, ¿no? Primero, plantear que
digamos, el reconocimiento de la crisis de la estrategia que propone la comunidad internacional para las drogas, digamos, está ampliamente documentada en los sucesivos informes, y hay una declaración ministerial de 2019 donde todos los estados coinciden en que lo que se ha venido haciendo produjo una ampliación y diversificación de los mercados de drogas, y todos los indicadores, oferta-demanda, todos vienen mostrando, digamos, un agravamiento del problema, ¿no? Digo, ese marco donde existe este reconocimiento no ha derivado en propuestas concretas de modificación de las 3 convenciones, y eso hay que repetirlo, porque lo que tenemos hasta el momento, y la experiencia colombiana sería un elemento más, son lo que se llaman deserciones blandas, ¿no? Digamos, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos no como distintos estados de Estados Unidos, Canadá y Uruguay, regulando mercado de cannabis, ¿no? Tenemos lo que hizo Bolivia en su momento con la revalorización de la hoja de coca. Pero digamos, hay que insistir en que el foco normativo del régimen internacional de control de drogas permanece incuestionado, ¿no? Si uno, digamos, los que trabajamos hace mucho tiempo con esto, es como que, digamos, ya cuesta creer en estas iniciativas concretas y en el impacto de la transformación. Creo que la diferencia, yo recordaba también a Santos, ¿no? Con el mandato de Cartagena. Lo que creo que ha cambiado es que también desde la sociedad civil entendimos que, digamos, que ya no hay que contraponer prohibicionismo a legalización, sino empezar a trabajar en alternativas regulatorias, ¿no? Y en ese sentido quiero destacar el trabajo de la ONG Transform, que ha elaborado guías concretas, donde ya no es, la transformación no es una cuestión meramente discursiva, sino que vamos a la práctica. Y creo que el gran avance en este proceso es que empezamos a preguntarnos, digamos, ¿quién regula el mercado si no lo regula el Estado, ¿no? Y entonces ahí es donde se abren estas alternativas regulatorias, y la posición que finalmente tome el gobierno colombiano frente a este tema será, digamos, un elemento más que genera expectativas para el mundo y para la región, siempre insistiendo en que la resistencia de la comunidad internacional como un todo es muy fuerte. Y, digamos, como dijo un zar antidrogas norteamericano, llevó muchos años meternos en este lío, llevará muchos años salir de él, ¿no? Y finalmente quería resaltar, y después podemos profundizar sobre estos ejes, digamos, Argentina frente a este escenario, ¿no? Digamos, la política de drogas en Argentina ha sido verdaderamente una política de Estado. Nosotros tenemos un enfoque prohibicionista extremo, digamos, en Argentina todavía es un delito la tenencia para consumo personal. He visto pasar proyectos miles de reforma, y tenemos un grave problema con gobiernos de derecha que creen ciegamente en la estrategia internacional. Digo creen porque frente a tanta evidencia empírica ya es una cuestión de fe, pero también tenemos gobiernos progresistas que toman el tema del narcotráfico y el problema de las drogas con culpa y tampoco avanzan en este sentido, ¿no? Finalmente, digo, como para disparar, me parece que, digamos, cualquier transformación real de las políticas de control de drogas, más allá de estas iniciativas en países concretos, requiere un profundo proceso de construcción, porque lo que ha hecho el régimen internacional es construir entendimientos muy fuertes que hacen difícil cualquier alternativa de cambio, ¿no? Entonces, como siempre, damos la bienvenida a cualquier propuesta que pueda surgir, siempre pensando en, como decía Arlene, que, digamos, tiene que estar en papel, ¿no? Porque ya lo discursivo lo vivimos en la región en 2012 con el mandato de Cartagena, y bueno, sin resultados concretos que impacten verdaderamente. Bueno, gracias a las dos. A ver, a mí, en función de lo que plantearon, se me abren algunas preguntas también en todo caso, digo, desde la propuesta, lo novedoso, sumado después también a la cuestión de la dificultad que hay para implementar en general, ¿no? Digamos, en los casos que ha habido.
y es tal vez una pregunta más dirigida a Arlene, pero después también abierta, digamos, a Mariana, que en primer lugar, ¿qué es lo que puede llegar a bloquear internamente en caso la voluntad política de Petro, ¿no? Para llevar a cabo esto? Me refiero a posición del uribismo, de las Fuerzas Armadas, de los grupos insurgentes, también si quieres incluir, digamos, actores no domésticos, como podrá ser, no sé, el gobierno de Estados Unidos u otros actores. Y en la misma línea, también siguiendo lo que decía Mariana, que es un aspecto que me parece clave, sobre todo para salir de las visiones estadocéntricas, que es, bueno, cuánto nivel de apoyo hay en la sociedad civil, ¿no? Es decir, cuán comprometida, cuán importante es para la sociedad, también haciendo una alta abstracción, darle curso a este cambio de paradigma, es decir, que no quede solo en una cuestión gubernamental. Pues el gobierno en este momento, que está cumpliendo tan solo 100 días, cuenta hoy con un apoyo amplio. Ha logrado construir una coalición sorprendentemente amplia en el Congreso, que agrupa a todos los partidos menos el Centro Democrático del Uribismo. Y de ahí que al menos frente a las primeras medidas que está promoviendo, pues se observa, ¿no? con algo de agrado la facilidad a la hora de aprobar sus proyectos. Yo creo que en términos generales la sociedad colombiana entiende que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso y que hay que diseñar otro tipo de estrategia. Es decir, eso no es un tema que aquí genera tanta polémica, salvo entre algunos grupos conservadores y algunas iglesias, ¿sí? Que no es algo que hay que subestimar. Pero frente a cannabis, yo creo que hay un clima aquí y en buena parte de la región, por no hablar del mundo, algunas partes del mundo, hay un clima muy favorable para legalizar o al menos aprobar su uso para fines medicinales. Yo creo que otra cosa distinta es la cocaína y de nuevo en la misma sociedad colombiana no se ha logrado desarticular lo que es la coca, sea para usos tradicionales, ancestrales, o sea para otros usos, como, ¿no? La producción de té, de harina, ¿no? Y la cocaína. Entonces, digamos que uno de los legados que Mariana nos ha señalado del régimen internacional y diría de la guerra contra las drogas en general, promovida por Estados Unidos, ha sido la dificultad justamente de salir de un marco de comprensión en el cual coca es igual a cocaína y ambas cosas son males morales y también son amenazas a la seguridad, ¿no? Entonces, y en Colombia realmente la cocaína sí ha planteado por la actividad criminal que la rodea una amenaza muy grave a la seguridad y la vida de muchas personas. Entonces, creo que eso es un desafío grande que enfrenta el gobierno. Yo no veo entre Fuerzas Armadas en este momento oposición. Había mucha especulación sobre esto cuando ganó Petro y cuando tomó posesión. Lo que se observa hoy al menos es una actitud de dejar que el gobierno arranque a ver qué pasa, pero pues no, diría mentiras si afirmara que la fuerza pública en general está feliz con la idea de la despenalización de las drogas, porque qué fuerza pública estaría contenta con esa idea, pero presta a acompañar y obediente ante las directrices del gobierno sí lo está. Si una vez se comienza a implementar la política,
y demuestra peores falencias que las políticas actuales, ahí es donde yo percibo que pueden haber problemas, pero hay un compás de espera aquí que ojalá el gobierno comience a aprovechar rápidamente con una política y el inicio de su implementación. Y simplemente termino diciendo que Estados Unidos también ha dado ese mismo compás de espera. Ha sido muy interesante observar la voluntad y la disposición estadounidense de acomodar sus propios objetivos y estrategias a los del gobierno de Petro. Y esto tiene varias explicaciones, pero una que me parece importante es que la asociación entre Colombia y Estados Unidos ha sido tan estrecha en múltiples temas, incluyendo drogas y en general seguridad, que el gobierno de Biden no quiere perder a Colombia ante discrepancias que de pronto se pueden trabajar. Y en Estados Unidos el gobierno de Biden ha tenido un viraje en su propia política de drogas, está tratando de diseñar una estrategia más integral. Entonces hay espacios de coincidencia interesantes que los dos gobiernos están tratando de identificar y de promover. Ahora, la cocaína, de nuevo, no es un tema susceptible de lograr consenso en torno a la necesidad de legalizar, sencillamente porque ahí sí la opinión pública aquí en Estados Unidos y en buena parte del mundo es adversa a ello porque el estigma asociado a la cocaína todavía es muy grande. Pero esto es un proceso, ¿no? Es un proceso que va avanzando y que creo que estratégicamente hablando hay que ir como aprovechar del proceso para ir forzando los límites también de las convenciones de drogas de la ONU con miras a irlos flexibilizando en sus límites. Y es un poco lo que ha pasado con cannabis, ¿sí? Que es una sustancia a todas luces a partir de las convenciones, pues que no, ilegal, y sin embargo a nivel nacional y de los estados, en Estados Unidos se ha ido legalizando. Entonces aquí se está pensando cómo hacer reformas y luego proyectar hacia lo regional y lo internacional, con miras a seguir forzando esos límites. Bárbaro. Mariana, y después hay una pregunta, Virginia que levantó la mano, así que... No, pensaba en, bueno, uno de los grandes impulsores de la regulación del cannabis en Uruguay, Julio Calzada. Yo recuerdo haberlo entrevistado para mi tesis y, digamos, yo con esta visión negativa, ¿no? Digamos, estos son como pequeños avances, pero el régimen se mantiene sólido, y él me decía, es una rendija, y mientras haya una rendija, hay posibilidades de transformación, y lo que uno está viendo es que las rendijas cada vez son más importantes, ¿no? Y coincido en que hay un proceso de tolerancia respecto del cannabis que tiene mucho que ver con el reconocimiento del uso medicinal, y que incluso la OMS lo ha logrado y sacaron al cannabis de la lista 4, digamos, hay como cierta percepción. Es mucho más complicado con otro tipo de sustancias, pero por lo menos ya plantear la problemática o tratar de desvincular a la hoja de coca, digamos, bueno, sería en términos de Julio Calzada, rendijas que nos permitirían ir avanzando. En política de drogas esto es así, ¿no? Digamos, el régimen tiene planteada su evaluación periódica, y la última fue en 2019, la próxima en 2029. Bueno, mientras tanto, digamos, estos cambios quizás, digamos, abran, digamos, la posibilidad de políticas concretas respecto de otras sustancias que no sean el cannabis. Virginia. Bueno, te comento, Arlene, que acá en Argentina tenemos una frase que es fingir demencia, entonces yo voy a fingir demencia con lo que acaba de decir Mariana sobre lo difícil que es los cambios, y voy a hacer como que vamos para adelante y hay chances de que todo esto salga, ¿no? Y entonces mi pregunta es una sobre el panorama local y una más regional.
respecto de si hay una situación de que pueda avanzar casi en paralelo una regulación de cannabis y una regulación de la hoja de coca para estos usos de uso psicoactivo recreativo, digamos, no cocaína. Entonces, sí, por ejemplo, se podría dar una sustitución de cultivos a partir de la marihuana. Porque, digo, esto de la erradicación voluntaria por parte de los campesinos, colocando otros productos que no son tan rentables como la hoja de coca, y bueno, era entendible, digo, pero por ahí no digo que la marihuana llegue a tener la rentabilidad de la coca, pero a la vez en un mercado legalizado podría llegar a ser un incentivo interesante para los propios campesinos, además con el cuidado ya sí de ahora capaz de las fuerzas de seguridad, en una situación distinta, ¿no? Eso por un lado, si ves factible el reemplazo de cultivos, y el otro, si hay chances de una coordinación y cooperación, dado que Sudamérica es el único lugar del mundo donde se produce la hoja de coca, hacer alguna especie de OPEP, de la hoja de la coca, o si sabes que hayan conversaciones entre diplomáticos de los países productores para tener posturas conjuntas respecto de esto del uso ancestral, alimenticio, científico, medicinal que se le puede dar a la hoja de coca y, digo, llevar una postura más sólida. Porque por otra parte, a ver, sabemos que los tratados no cambian y todo eso, pero ¿qué pasaría? Ya es ciencia ficción especulativa lo que voy a decir, pero si se salieran de las convenciones, los mismos productores, digo, el paradigma prohibicionista está pensado en suprimir la oferta. ¿Y qué pasa cuando los oferentes no se ajustan a las reglas del régimen? O sea, el régimen no va a tener sentido si no están los propios productores adentro. Entonces creo que, o sea, digamos, hay una estrategia que debería ir conjuntamente de estos países. Eso. Perdón si me fui por las ramas. No, contesto, supongo. Dale, sí. No, pues comienzo con lo último. Bolivia se salió y después volvió a entrar, ¿no? Y ahora está tratando de mover el tema de la hoja de coca para sacarla de listas. El tema es que Bolivia sola no logra ese cometido. Entonces, sí, una cosa que ha propuesto el gobierno Petro es la necesidad de juntar esfuerzos entre países productores en torno a algunas metas realizables. Entonces, en Naciones Unidas esa sería una. El tema del comercio legal de la hoja de coca, incluso con países como Argentina, es algo que aquí se está ya discutiendo, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, no hay manera de mover esto sino colectivamente. Entonces, ¿qué? Rendijas, era la palabra de Mariana. Estas rendijas, pues, se van también aprovechando no de manera individual, sino colectivamente. Entonces, creo que uno de los grandes desafíos es lograr identificar en dónde tanto países productores de coca como países que han flexibilizado las reglas de juego en torno a cannabis, en donde pueden colaborar en el aprovechamiento de estos espacios con miras a mover el tema a nivel internacional. Y en simultánea a nivel regional deben haber procesos similares. Algo que me llama la atención que Mariana mencionó al inicio es que incluso entre gobiernos de izquierda no hay consenso sobre cómo tratar este tema. Entonces, hay gobiernos supuestamente de izquierda que siguen teniendo una aproximación punitiva y prohibicionista a las drogas y hay otros que no. Entonces, esto yo creo que al menos en el caso de mi gobierno se ha subestimado un poco las diferencias que existen. Entonces, una tarea pendiente es lograr identificar también en la región cuáles son los gobiernos que están dispuestos a trabajar en pro
de la flexibilización del trato de drogas en términos tanto de producción como de consumo. Y simplemente nombro a Brasil, o sea, mucho entusiasmo ha generado la elección de Lula en Brasil, pero Brasil ha sido de los países más punitivos y más prohibicionistas de la región, sin importar el gobierno de turno. Entonces, ahí creo que queda por verse qué se puede hacer allá. La otra pregunta que haces es algo interesante, porque aquí gran parte de la discusión sobre legalización de cannabis está girando en torno a cómo garantizar que comunidades campesinas y no transnacionales, que son las que están manejando el tema ahora, o grandes empresas nacionales, puedan justamente lograr dedicarse a esta actividad y generar fuentes de sustento viables. Yo no tengo claro, porque la política no está hecha, cómo se piensa ¿no? restar del control de las transnacionales que han invertido en el país. Las canadienses, por ejemplo, están aquí. Entonces, ¿cómo lograr eso? También es algo que queda por verse, pero sí es algo que se ha discutido. Y un punto final, Colombia, a diferencia de Bolivia, por ejemplo, o Perú, pese a no tener un uso, o sea, no tiene una comunidad indígena tan grande como esos países, que tiene el uso tradicional ancestral de la hoja de coca, y sin embargo creo que de los tres es el país que más ha avanzado en la investigación de usos alternativos de hoja de coca y también de cocaína. Entonces, esto es algo que ante ¿no? un esquema de cooperación, sin duda, pues es algo que yo veo que puede potenciarse. Bueno, buenísimo. Marian, ¿quieres agregar algo? Sí, un poquito respecto al tema de las convenciones, que pregunta Virginia, ¿qué pasa si los países salen de las convenciones? Nada, pero los países no salen de las convenciones. Y recordar que en el caso de Bolivia, Bolivia salió de la Convención del 61, volvió a ingresar con una reserva respecto de la hoja de coca, pero fue enfática en todo el proceso, desde que salió hasta que volvió a ingresar, respecto a su sostenimiento del resto del régimen, con excepción de la hoja de coca. Entonces digo, también para ubicar bien, digamos, hasta dónde llegó la iniciativa boliviana, y recordar que en términos de países productores tenemos a Perú, que Perú es un país difícil en el marco de las políticas de control de drogas, ¿no? Entonces digo, esta cuestión de cooperación regional, digamos, es compleja porque los intereses y digamos, las clases políticas de esos países también tienen, digamos, sus clivajes y sus dificultades frente al tema, ¿no? Entonces como que no es tan simple esa unión regional, subregional. Bien. Yo quería hacer una pregunta justamente sobre la cuestión regional, que es lo que más me interesa a mí, particularmente, ¿no? por mis temas, y también en relación a Estados Unidos. Pero tenemos levantada la mano Alejandra Aragón, no sé si estás por ahí, que querías hacer una pregunta o un comentario. Sí, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandra, soy colombiana y bueno, justamente hasta hace 4 meses estuve trabajando con el gobierno de Colombia, con el subsecretario de Agricultura del Valle del Cauca, y es muy importante ver bien el panorama que se está tratando. O sea, más allá de una legalización, más allá de cultivos, más allá de todo esto, tengo una pregunta muy concreta y va ligada a la economía de nuestro país. O sea, mi país es Colombia, y recalcar que nosotros tenemos un conflicto armado de más de 50 años, que obviamente es político, pero detrás de ello hay muchísima droga, hay muchísimo narcotráfico y lleva a enmarcar al país a una historia concreta como tal. Entonces mi pregunta es, si se logra la legalización, si se logra este proceso que está planteando el nuevo gobierno, ¿qué tan factible es que haya una crisis económica fuerte en Colombia y que afecte de manera directa a los otros países de Sudamérica? Porque al reducir los ingresos por el cultivo de coca y, por supuesto, por el narcotráfico, vamos a ver afectada de manera directa la economía de Colombia, porque es un sustento de gran parte de la población. Entonces, ¿cómo serían las alianzas
o cómo sería el proceso para que Sudamérica se prepare para posiblemente una migración como la que estamos teniendo en el vecino país? ¿Cómo estás, Alejandra? Pues creo que estás mezclando varios temas. Voy a tratar de desarticular. Primero, creo que es exagerado decir que la economía colombiana, al menos en su cara legal, se sustenta de la hoja de coca y de la cocaína. Sin duda, no, sin duda, la cocaína y la venta de cocaína representa un ingreso ilegal que se lava y se ha ido también convirtiendo en legal mediante industrias como la construcción, pero difícilmente hoy estamos en una situación como la de los 80 y 90, en la que la mayoría de los ingresos sí se concentraban en manos de mafias colombianas. Con lo cual quiero decir que buena parte de la riqueza generada por el negocio hoy en día, por su propia transformación, ya no se encuentra en Colombia, sino en otras partes del mundo. Entonces, no va a haber una crisis económica. Estamos en crisis económica como buena parte del mundo. No veo que la crisis se vaya a agravar al hacer esta transición. También creo que es exagerado decir que buena parte de las poblaciones que residen en zonas cocaleras ¿no? Van a encontrarse en problemas de sustento ante la transición que se propone. Justamente el propósito de la transición es lograr brindar al campesinado fuentes alternativas de subsistencia, exentas del tipo de coerción, violencia y demás, pues que acompaña hoy en día la dedicación a la hoja de coca y otras facetas del negocio, ¿no? Entonces, creo que por ahí no es donde a mí me genera inquietud lo que se está proponiendo, pero voy a aprovechar ya que hiciste la pregunta para plantear lo que a mí sí me inquieta, y es todo, o sea, en teoría, para mí la idea de la paz total tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? O sea, hay una violencia. América Latina es la región más violenta del mundo. Colombia ni siquiera es la más violenta, pero digamos, la violencia en Colombia es una violencia endémica, en buena medida alimentada por la actividad criminal relacionada con las drogas, ¿sí? Y entonces la idea de paz total no solo descansa en la necesidad de negociar con grupos insurgentes que quedan, sino de cambiar el enfoque de la política de drogas y de lograr desmontar a aquellas organizaciones criminales dedicadas a este y otros negocios ilícitos, ¿no? Y su idea de seguridad humana que no hemos discutido, pues más o menos es el componente de las personas que acompaña todo este esquema teórico. Es decir, hay que atender la pobreza, la desigualdad, hay que realizar reforma agraria, hay que dar a los sectores más vulnerables de la población formas dignas de vida que sean sostenibles, ¿sí? Donde a mí me preocupa el esquema es obviamente en su implementación en general, pero el tema de negociación o de sometimiento de grupos criminales sí genera un montón de dudas, ¿no? No es bien visto en muchas partes del mundo, no es bien visto en Colombia porque nos escandalizamos con la idea de que vamos a negociar con criminales. Y sin embargo, la gobernanza criminal en Colombia y en muchas partes de América Latina es una realidad. Y si no hay legalización total de los ilícitos, no hay manera de tratar los grupos criminales efectivamente, ¿no? Mediante estrategias de mano dura, pues que empíricamente hablando no han funcionado. Donde a mí me genera ruido la propuesta, pensando en regiones como el Cauca, es en qué pasa con los vacíos que genera el sometimiento de los grupos criminales. Digamos que negocian, ¿no? Se someten, entregan dineros, entregan rutas, se comprometen en no volver a delinquir. Al no atender
temas de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades, sobre todo para las juventudes, ¿no? Va a haber una reserva grande de nuevos dolientes que pueden llenar esos vacíos y ser reclutados para actividades criminales. Y otro aspecto igualmente preocupante es la presencia de actores criminales transnacionales, como los mexicanos. Entonces, la negociación que se está visualizando no incluye a grupos como los mexicanos, y solamente mediante acuerdos logrados con esos otros países sería susceptible el problema de tratarse de manera más integral. Evidentemente el gobierno de AMLO no va a negociar con grupos criminales, ha hecho una estrategia de militarización totalmente sorprendente para un gobierno de izquierda, y entonces ahí sí veo desafíos muy importantes relacionados con la propuesta. Pero quiero tranquilizarte que crisis económica como tal, en la cual ya estamos entrando por otros motivos, no creo que se agudiza con esto. Bien. Bueno, gracias, Arlene. Marian, No, hace tus preguntas de interés bueno, particular. yo quería preguntar dos cosas. Hay algo igual me parece que ya lo estuvieron tratando, digamos, de los alcances o las posibilidades de una cooperación regional, y creo que de alguna forma lo estuvieron respondiendo en términos, digo, lo que marcaron de, aun cuando hay sintonía política e ideológica en muchos gobiernos, y que incluso muchos de esos gobiernos plantean discursivamente un cambio de abordaje, después no se puede implementar, o aún sin ese discurso, sino hay gobierno de izquierda, pero que mantienen la estrategia punitivista, ¿no? Digamos, y me parece importante lo que mencionarás, Arlene, de la expectativa que genera Lula. Ahora, digo, hay, más allá de la cooperación regional que pueda implementarse de manera bilateral o multilateral entre diferentes países, pero si a nivel de organismos regionales pueden contribuir o pueden jugar un rol que favorezca a este cambio de paradigma, es decir, de ayudar a reforzar este cambio de paradigma en Colombia y también en otros países de la región, aun cuando dentro de esos organismos existan o participen países con estrategias punitivistas. Pienso, por ejemplo, ahora que se está hablando de la vuelta de Lula y la posibilidad de un retorno o a la UNASUR o a un organismo parecido. Es decir, parecido me refiero con dos características, que englobe a toda Sudamérica, ¿no? Porque hasta ahora los que hemos tenido, digamos, los que han perdurado, están subregionalizados o más fragmentados. Tenemos el Mercosur, pero bueno, hay varios países que son miembros asociados, pero los miembros plenos son pocos. O la Parece que se congeló Alejandro. Sí, ¿no? Pero mientras se descongele, Mariana, ¿tú quieres arrancar? No, no, yo quería, digamos, UNASUR es potencialidad, pero, digamos, en el tiempo en el que funcionó, digamos, con mucho impulso político, que fue muy breve ese tiempo, en políticas de drogas no se hizo absolutamente nada. O sea, mi experiencia al respecto es compleja. Y bueno, ni que hablar de Mercosur, ni que hablar de la OEA. Y me parece que tiene que ver con lo que veníamos conversando, digamos. Hay muchas diferencias de visiones entre los países de la región, y también, digamos, son decisiones políticas que tienen un impacto en la opinión pública, donde hay una construcción muy fuerte y asociación entre droga y delito, droga y violencia. Entonces me parece que también son políticas costosas internamente para algunos países. Entonces la verdad que yo no veo expectativas muy fuertes en organismos regionales. En todo caso entiendo que se podría avanzar más en la cooperación bilateral que en la regional, pero bueno. Pues yo, o sea, justamente una de las propuestas que ha hecho el gobierno de Petro es robustecer a la CAN.
Yo he sido escéptica frente a ello porque veo a la Comunidad Andina de Naciones como una institución moribunda en muchos sentidos, pero sí apela a la necesidad de trabajar temas comunes de la zona andina, incluyendo drogas, dentro de un esquema institucional funcional. Me parece que a la OEA no hay que descartarla totalmente. La CICAD ha tenido en el pasado funciones interesantes dependiendo del momento de la institución que estamos hablando, que habría que tratar de recuperar. Hubo un informe de la OEA al tiempo de UNGAS 2016. Entonces, pese al desacrédito en el que se encuentra ese organismo, yo pienso que no habría que echar en saco roto a la OEA, pese a las divergencias profundas que hay entre distintos países miembros y su sistema de gobierno, pues que da mucho peso a países muy pequeños que no necesariamente comparten la necesidad de flexibilizar y de securitizar las políticas antidrogas. Lo que está proponiendo el gobierno también es una reunión más informal, si se quiere, entre países de América Latina, con miras a discutir el tema de drogas. Yo veo esto en línea con la reunión de Cartagena que Mariana tú mencionaste al inicio. Pienso que hay que construir también sobre lo construido. Entonces, lo que yo observo es que un gobierno que recién se ha posicionado no necesariamente ha hecho la tarea de hacer un inventario sistemático de lo que se ha intentado en el pasado, en qué espacios institucionales o informales, y cuáles de estos serían susceptibles de usar para seguir construyendo sobre lo construido ya, que tiene sus limitaciones, pero como esto de nuevo es un paso a paso, que hay que aprovechar cada logro y paso pequeño que se pueda dar, me parece que no es algo que haya que subestimar. Y en esto, actores de la academia y de la sociedad civil son fundamentales, ¿no? Son esos sectores que han logrado mover este tema tanto a nivel regional como internacional. Veo que Alejandro no ha logrado reconectarse. Yo no sé si hay otras preguntas que tenga el público o otros comentarios que queramos hacer. Mariana, yo voy llamando. Nico tiene su mano alzada. Sí. Sí, Y quería Alejandro hacer, ya sigue. disculpe, quería hacer una pregunta. En relación, yo recuerdo haber leído un texto suyo de la intervención por invitación. Acá estoy. Ya, tranquilo. Sigue, Eh, Nico. Diga. sí. En relación a la nueva relación de Colombia con Estados Unidos, vi que hubo como mejor sintonía ahora de Petro con Biden, hubo una reunión con un jefe de la CIA, fue la generala del Comando Sur también una reunión, o sea, como que se mantiene. Y en relación, por ejemplo, a la invitación para poner una fuerza común en el Amazonas o para financiar la reforma agraria de Estados Unidos, de alguna manera la integración con Estados Unidos sigue siendo fundamental para Colombia y obviamente el tema de si sacan los cultivos de coca no es que se va a desatar una gran crisis, pero hay que financiar a los campesinos que tienen que retomar otra actividad. ¿Cómo hacer desde Colombia para recuperar grados de soberanía y no continuar dependiendo siempre desde gobierno de derecha o gobierno de izquierda de esa relación, de mantener una relación privilegiada con Estados Unidos? Esa es una muy buena pregunta. Mencionaste la idea de intervención por invitación. Yo comencé
a pensar la relación Colombia-Estados Unidos más en función de la agencia colombiana que de la imposición de Estados Unidos, como un intento por no exonerar a los tomadores de decisión y élites colombianas de construir siempre relaciones de estrecha asociación con Estados Unidos. Colombia es un país atípico en América Latina, sino en el mundo, en términos primero del proamericanismo que caracteriza a nuestras élites y segundo en términos de nuevo de la estrecha asociación que ha habido históricamente, sin importar cambios de gobierno, cambios de temas, cambios de momento y de coyuntura internacional y regional, ¿no? Y esto plantea una paradoja inmensa cuando miramos el contexto general de las relaciones hemisféricas y latinoamericanas con Estados Unidos. Lo que comencé señalando cuando mencioné a Estados Unidos hace un rato es que ha sido interesante ver desde el lado estadounidense el grado de disposición que ha mostrado el gobierno Biden de conciliar sus objetivos con los del gobierno entrante, nuevo, que entiende que pueden ser diferentes. Y esto en las conversaciones que yo he observado es algo muy claro. Y desde el lado colombiano, pues evidentemente ha habido mayor énfasis en la necesidad de hablar de tú a tú en condiciones de paridad y demás. Nunca hay una relación de tú a tú en un contexto tan asimétrico, pero sí lo que es claro es que el gobierno Petro, pues primero no le interesa seguir promoviendo los grados tan profundos de injerencia estadounidense que hay en Colombia. Y segundo, pues entiende la importancia de la relación para bien o para mal. Entonces, yo creo que aquí hay un espacio interesante de visualizar otro tipo de relación. En temas como seguridad, diría que no solo estamos hablando de una relación estrecha entre gobiernos y entre estados, sino de una relación muy profunda entre Fuerzas Armadas, incluso. Entonces, ¿cómo visualizar eso y atender eso y mitigar y tal vez disminuir? Es un desafío que el gobierno está todavía por tratar de resolver, pero que se entienda la importancia de Estados Unidos para algunos de los objetivos que se ha propuesto el gobierno, no hay duda. Y que Estados Unidos quiere seguir aportando a esos objetivos en donde hay coincidencia, también me parece claro. Creo que queda por verse qué variaciones hay en esa buena actitud si los republicanos en efecto aseguran el control de la Cámara, ¿no? Y comienzan a presionar en X o Y dirección frente, por ejemplo, a la tríada ¿no? de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países con los cuales el gobierno Petro pues tiene relaciones. Pero en este momento yo creo que hay un clima propicio a hacer ese tipo de viraje que tú planteas. Que en caso de darse, y es donde yo me gustaría ¿no? preguntarme a mí, que he trabajado sobre esto, hasta qué punto va a terminar cambiando lo que se ha convertido prácticamente en un patrón de la política exterior de Colombia, que es esta asociación con Estados Unidos. Alejandro, estábamos ya preguntando si había preguntas del público para que sepas. Entonces, si tú quieres retomar tu labor, puedes. David tiene su mano alzada. Yo simplemente para terminar, antes que se me cayó la conexión, que era de cuánta importancia pueden jugar los organismos regionales existentes o tal vez la necesidad de revitalizar algunos que funcionaron en el pasado. Sí, ya hablamos de eso cuando te desconectaste. Entonces después voy a preguntar. Perdón, tendrás que ver la grabación. No, por supuesto. Está grabado, está grabado. Está grabado. A Bueno, David le damos la David. palabra. Sí. Profesora, sí, gracias. Yo quería preguntar, ¿cómo sería esa suerte de modelo de sometimiento de las bandas
o las estructuras de crimen organizado en Colombia en estos 4 años. Yo estos modelos en Colombia no los hemos visto. He visto intenciones del Clan del Golfo en su momento, antes de que se llevaran a Otoniel, de someterse a la justicia, y ese sometimiento pues nunca fue aceptado. Y ahora pues las estructuras parece que controlan o hacen su gobernanza criminal en diversas regiones del país. Entonces, quisiera saber cuál es ese planteamiento. Pues no es que la propuesta anterior del Clan del Golfo no fuera aceptada. Lo que pasa es que la propuesta llegó cuando Santos ya estaba saliendo de la presidencia y no hubo cómo visualizar un camino, pero que hubo interés del gobierno de Santos de acogerse a la propuesta, yo sí creo que hubo. No te puedo dar, o sea, yo creo que la minucia de estos procesos todavía se está desarrollando y si existe, yo al menos no la he conocido. Pero lo que quiero señalar es que antecedentes de negociaciones o sometimiento, o sea, no se llaman negociaciones porque eso suena políticamente problemático con un grupo criminal, pero es una negociación. Y de hecho, si piensan en el esquema del plea bargaining en Estados Unidos, negociaciones se hacen a diario con criminales en Estados Unidos, con tal de que entreguen información, desmonten sus negocios y etcétera. Entonces, no estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Estamos hablando de algo que realmente se hace en muchas partes del mundo sin publicitarlo ni llamarlo así, porque de nuevo estamos con la idea de que con criminales y terroristas no se negocian, ¿no? Entonces, o sea, como mínimo, lo que ha dicho el gobierno es que estos grupos tendrían que comprometerse a no delinquir más y si vuelven a delinquir, serán extraditados. Entonces, aquí el mecanismo de la extradición también sufre algunas modificaciones. Tendrán que entregar cierto porcentaje de su riqueza y pueden quedarse con otra porque si no tienen nada de qué vivir, pues es difícil imaginar que no reincidan en su actividad criminal. Y yo esperaría, pero no lo he escuchado, la exigencia de que entreguen inteligencia, es decir, rutas, información sobre contrapartes con las que interactúan, entre otras, que permitirían un desmontaje más robusto de las estructuras criminales que permiten la realización de estos negocios. Pero es un poco lo que yo veo y creo que sí hay experiencias comenzando por Estados Unidos que no le gusta en lo más mínimo esta propuesta ni va a sumarse para apoyarlo, pero tiene experiencia en estos temas de la cual también el gobierno de Petro podría derivar ideas. Bien, gracias Arlene. Marian, no sé si quieres agregar algo. No, coincidir en esto de que con los criminales se negocia todos los días. Así se regula la violencia en muchos países, en Estados Unidos. Lo que me preocupa respecto a la posible negociación es algo que planteaba Arlene, que claramente el mercado de la cocaína ya no está manejado por redes y bandas colombianas, entonces ahí es un problema, y también lo rentable que está haciendo el mercado en función de la expansión del mercado de consumo en Europa. Entonces, digamos, ese contexto también va a ser una dificultad. Pero bueno, es interesante ver cómo termina siendo abordada. Bien. Bueno, para ir ya con las últimas preguntas, hay algo que tal vez, si querés empezar vos, Marian, que tiene que ver con la cuestión de la respuesta de la comunidad internacional ya en las instancias o foros como la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, es decir, cómo puede, de alguna manera, ayudar o no ayudar, o qué rol pueden jugar estas instancias para la postura, digamos, del gobierno de Petro. A ver, yo creo que primero que en el ámbito de Naciones Unidas
si bien es cierto que Estados Unidos es el país que impulsó este régimen internacional y demás, la comunidad internacional lo adoptó y hoy tenemos muchos países que tienen posiciones muy duras frente al tema de las drogas, ¿no? Creo que el ámbito de Naciones Unidas no es un ámbito propicio para cualquier reforma. Los tratados contemplan posibilidades de ser reformados, pero es muy complejo, así que, digamos, me parece que Naciones Unidas va a seguir sosteniendo, hay una burocracia internacional creada, burocracias locales, o sea, no creo que sea el ámbito. Sí es cierto que también frente a los malos resultados, las experiencias nacionales concretas van a tener que necesariamente ser oídas, ¿no? Entonces, me parece interesante, Arlene plantaba cuando vos no estabas, creo, que en la estrategia del nuevo gobierno colombiano está la posibilidad de generar alguna reunión, aunque sea de tipo informal, o digamos que, y me parece que esas instancias son las que van a movilizar. No le tengo tanta confianza al ámbito de Naciones Unidas, pero bueno, ya saben que el optimismo no es una de mis virtudes, con lo cual no creo que sea así, pero sí me parece alentador que gobiernos de la región alienten espacios extra de coordinación. Bien, Arlene, no sé si quieres agregar algo, si no hay una pregunta de Virginia. Sigue, Virginia. Era nada más un comentario respecto de esto, que para apoyar el pesimismo de Mariana. O sea, mucha gente cuando muy optimista que dice no, porque el prohibicionismo está en crisis, porque mirá a Estados Unidos, realmente hoy el prohibicionismo está sostenido por otras grandes potencias como son China, Rusia, y después otros países intermedios, por decirlo, como Japón, Irán, por nombrar solo algunos. Digo, no, el consenso sigue siendo bastante fuerte, pese a que a algunos occidentales no nos guste. Y el otro tema es esto, la salida de Bolivia y el reingreso fue cuestionado por varios países en el marco de la CND, de la Comisión de Estupefacientes, y no era nada radical. Vamos a la votación de sacar el cannabis de la lista 4. O sea, salió por un voto esa remoción. Y no está pidiendo nada radical más que se consideren las propiedades medicinales de la planta. Entonces, creo que le falta todavía un montón a esto para cambiar a nivel internacional o global, digo. Entonces, sí, los avances para mí deben ser sumamente regionales, porque en el marco de Naciones Unidas todavía está muy ajustado la correlación de fuerzas como para un cambio más sustancial. Y me parece que lo que vienen diciendo da pie también. En función de mirar más allá de los estados, ¿no? Digamos, de salir de una mirada estadocéntrica, de alguna manera, desde la sociedad civil, de los actores no estatales, cómo se puede contribuir, ¿no? Es decir, qué rol pueden jugar justamente para favorecer los cambios de paradigma o este cambio de paradigma, ya sea que se empiece a nivel regional o después trasladar. Alejandro se está entrecortando y esto lo discutimos por encima cuando se descolgó del todo. Yo no sé si Mariana quiere sumar algo a lo que ya habíamos dicho de la importancia de la academia y de la sociedad civil en estos procesos. Yo anticipo que voy a tener que despedirme en breve porque caí en cuenta de una reunión que tengo antes de otro webinar sobre elecciones en Estados Unidos. Se nos congeló Ale otra vez. No, destacar el rol de la sociedad civil, que de hecho fue la que empezó a poner en cuestión estos temas, pero también pensar que la sociedad civil en materia de drogas también está compuesta por muchas organizaciones que tienen una visión punitivista del tema, ¿no? Que sociedad civil es todo, ¿no?
Pero bueno, creo que la sociedad civil es un actor fuerte que va a acompañar las reformas. Bueno, se cayó Alejandro, no sé, Arlene, si en virtud de tu... Ahí vuelve. Pues yo pienso, mientras se conecte, que vamos a dar por terminado el conversatorio. Quisiera saber si él aparece para darle las gracias, pero no veo que se esté conectando bien. Pero yo no soy yo no soy la de la casa, entonces no sé, Mariana o Virginia, si Bueno. alguna de ustedes quieren dar un cierre. No, sí, porque me parece que Ale está muy inestable. Bueno, agradecerte, Arlene, por tu tiempo y compartir estos conocimientos y bueno, esperar con ansias que el proyecto en papel amplíe la visión transformadora que todos estamos esperando. Sí. No sé, si te parece bien y si no hay más preguntas, podemos dar por terminado y que cumplas con tus múltiples obligaciones encadenadas. Muchas gracias y agradezco mucho la invitación y espero que se repita. Bueno, Arlene, así Bueno, quedamos. Bueno, muchas bueno, gracias a todos por habernos acompañado. bueno. Adiós. Buenas noches, luego. tardes a todas y todos.